Bueno, pues acabamos de escuchar a Amy Winehouse con una excelente canción. Ahora sí vamos a pasar inmediatamente a los hallazgos de la semana. Esta semana por ahí me encontré un disco de B.B. King. Este disco se llama Completely Well, que es un disco que salió por allá del año 69. Vienen excelentes canciones aquí. Es un muy buen disco. De hecho, ese es un disco, no es una edición posterior, es de la primera edición. Digamos, el precio estuvo un poco dañado, pero lo dieron en 40 pesos. Yo creo que vale la pena. El disco, su estado es bueno, no está rayado ni nada, está muy bien conservado. La portada está un poco maltratada, pero bueno, muy buen hallazgo de B.B. King para aquellos amantes del blues. A mí me gusta bastante el blues, entonces muy buen hallazgo y a muy buen precio. Otros hallazgos de la semana es un muy buen disco de una banda que se llama Kraftwerk. Este disco salió en 1973. Esta es una banda alemana que es un ícono de la música electrónica y techno. Realmente este grupo Kraftwerk estaba muy avanzado para su época. Este disco es de 1973 y se oye por allá tal vez mediados de los 80s, lo que escuchábamos normalmente aquí en los 80s, pues en Europa ya se estaban haciendo cosas muy innovadoras en ese año, está muy avanzado. De hecho, se podría decir que es una de las bandas que han influenciado más a las bandas electrónicas actuales. Por ejemplo, Daft Punk, Chemical Brothers, por decir algo de lo más popular que hay de música electrónica actual. Pues realmente esto es como que aquellos que les gusta la música electrónica y no han escuchado a esta banda, pues prácticamente no saben de qué están hablando, ¿no? Es una banda esencial para todos los amantes de la música electrónica, y este disco en particular es como de los más famosos de lo que viene siendo la banda Kraftwerk. Excelente disco, indispensable en toda colección tener este disco, ¿no? Otro de los hallazgos de la semana pues es este disco de Marvin Gaye. Este disco fue grabado en 1977 en el Palladium de Londres. Es un excelente disco, es un disco doble. Bien, todas las canciones famosas de Marvin Gaye, realmente no deja nada fuera. Es estupendo, la grabación suya excelente, y yo recomiendo a toda esa gente que les gusta el soul, pues es un disco muy recomendado. Realmente yo me considero un fan de Marvin Gaye. De hecho, para mí es uno de los artistas más importantes de toda la historia. Desgraciadamente falleció a manos de su papá. Para aquellos que no lo sepan, su papá lo asesinó en una discusión que tuvieron. Pero es un excelente disco, muy recomendado, y también pues pagué como 40 pesos por él. Entonces, si se dan cuenta, está en excelente condición, y por 40 pesos pues aún más, ¿no? Y bueno, el último hallazgo de la semana también va a ser la recomendación de la semana. Es para todos coleccionistas de acetatos o de viniles, es indispensable que lo tengan en su colección. No se puede empezar una colección sin tener este disco. Por ahí, si lo llegan a ver, por favor cómprenlo. Es el disco más famoso de jazz de toda la historia, es el disco más vendido de jazz de toda la historia, y estamos hablando, por supuesto, del disco de Miles Davis, Kind of Blue. Este disco me lo encontré, me lo dieron en 20 pesos, lo pueden creer. Realmente este disco pagaría hasta 200. Sé que el estado no es muy bueno. El disco, por otro lado, sí está muy bien conservado. No es primera edición, pero está muy bien conservado, no está rayado ni nada. La portada, como se pueden dar cuenta, está dañada, pero bueno, la música está perfecta en su totalidad, no se raya nada. Y esta es la recomendación también de la semana. Este mismo disco lo dieron en 30 pesos, por ahí. No recuerdo si 30 o 20, no recuerdo. 40, bueno. Pero es muy buen disco, es el disco más famoso. Este disco salió en 1959. Lo más notable de esto es que fue grabado en el estudio que está en la calle 30 de Nueva York, que anteriormente fungía como una iglesia, que después le hicieron estudios, un estudio emblemático de lo que viene siendo Columbia, de la disquera. Y uno de los datos curiosos es de que pues, el que toca el piano aquí, que es prácticamente Billy Evans, pues es blanco. Anteriormente casi nunca había hecho colaboraciones Miles Davis con gente blanca, casi siempre era gente de color. Y bueno, en este disco pues están leyendas del jazz, como viene siendo
Julian Cannonball, Paul Chambers, que obviamente es una leyenda, Jacob Cobb, John Coltrane, que por otra parte es una de las referencias más grandes del jazz junto con Miles Davis, y bueno, Billy Evans y Winnie Kelly. Excelente disco. Realmente este disco se podría decir que fue el antes y después. Es un disco que te abre otros panoramas musicalmente, que a veces ignora uno que existe este tipo de música. Realmente es una obra maestra. Es el disco, como les digo, más vendido de jazz. Es tal vez el disco más famoso del jazz. Y para muchos es el mejor disco de jazz de toda la historia.